Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio Conociendo a los Santos los Últimos Días. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Voy a leer su biografía. Se llama Richard Alfredo León Tejada. Nació en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Nació el 25 de julio del año 1993 y es hijo del señor Alfredo León Burgos y la señora Paula Altagracia Tejeda Marte. Tiene dos hermanos, una hermana y un hermano. El 29 de septiembre del año 2001 fue bautizado por su padre en el barrio de Los Guaricanos en la Estaca Villamella. Su esposa se llama Alessandra Mariñez Grullón y contrajeron matrimonio en el Templo de Santo Domingo de la República Dominicana el 27 de enero del 2018. Juntos han procreado a dos hijos, William y Matthews. En su carrera profesional, el hermano León tiene una licenciatura en Administración de Empresas y trabaja actualmente en una institución gubernamental. También se ha desarrollado como productor musical. En cuanto a sus responsabilidades en la iglesia, ha servido en los siguientes llamamientos: obispo, fui su consejero en ese momento, miembro del Sumo Consejo, obrero del templo, presidente de los hombres jóvenes, misionero de tiempo completo en la misión Guayaquil Norte y Guayaquil Oeste en Ecuador en el periodo 2012-2014. Y actualmente sirve en la iglesia como especialista de historia del Consejo Norte del área del Caribe y especialista de historia familiar de la Estaca Villamella. Bienvenido, Richard. Gracias. Gracias por la invitación. Richard, ¿dónde naces? Cristo Rey. O por lo menos cuando yo nací, mis padres vivían en Cristo Rey. Duramos ahí quizás hasta que yo tenía entre 4 o 6 años, no recuerdo bien. Y ahí luego nos mudamos a Guaricanos. Es decir, podemos decirle que tú eres de los Guaricanos. Sí. Sí, porque 4 y 5 años, eso... No recuerdo mucho. Exacto. Esos momentos. Entonces decide mudarse. ¿Tus hermanos habían nacido o ya tú fuiste el primero en...? No, mi hermano mayor, habíamos nacido los tres cuando nos mudamos. Cuando se mudaron a los Guaricanos. Si no me equivoco, sí. Mi hermano mayor, él me lleva 1 año y yo le llevo, si no me equivoco, son 2 años aproximadamente a mi hermana menor. Y ya cuando nos habíamos mudado, creo que todos habían nacido. Sí. Dice la historia que te bautizaron en el 2001. Correcto. Es decir, ya tú habías conocido, tú conociste la iglesia en los Guaricanos, no conociste la iglesia según el cálculo. Mis padres conocieron la iglesia en Cristo Rey. En Cristo Rey. Ellos se bautizaron, incluso mi madre estando embarazada de mi hermano mayor. Okay. Incluso a veces llegamos a bromear, decir que él se bautizó 2 veces, pues se bautizó estando en la barriga. Y se bautizó. Y se bautizó luego cuando cumplió la mayoría Sí, sacando la cuenta bien ahora, naciste en el 93, entonces te bautizaste en el 2001, fue a los 8 años. A los 8 años. Sí, qué bien. Entonces te bautizó tu padre ahí. Correcto. Imagino que a esa edad muchas veces no se puede recordar bien esa experiencia, pero ¿recuerda algo? No recuerdo todos los detalles. Sí. Yo recuerdo que tuve una entrevista con el obispo, que hablamos acerca de el convenio bautismal, algunos mandamientos, quizás no tan detallado por la edad, no es necesario hablarle de cosas quizás tan profundas a un niño de 8 años, pero sí recuerdo la entrevista y de que hablamos un poco acerca del convenio bautismal, de la recepción del don del Espíritu Santo, y también recuerdo, por ejemplo, que ese día no había luz, se fue la luz, y era ya casi de noche, 6, 7 de la noche. Y en ese entonces no es como ahora, no había inversor, no había planta, no había nada. Y estaba todo oscuro casi, con velas. Y fue realmente un momento especial. Y por lo menos para mí, a pesar de que quizás no recuerde cada detallito, sí recuerdo un poco lo del convenio y la entrevista del obispo. Sabes que cuando mayormente los jovencitos, los niños se bautizan, lo están haciendo
porque es la tradición, sus padres lo están haciendo, o por lo menos le han enseñado y quieren hacerlo, pero en sí no tienen un testimonio todavía. ¿Cuándo Richard siente que obtuvo su testimonio del Evangelio de Jesucristo? Yo diría que fue creciendo poco a poco. Siempre estuvo ahí y que fue creciendo poco a poco. Yo recuerdo en la biografía del presidente Monson, él incluso dijo lo mismo. Él había crecido en la iglesia y le preguntaron acerca de su conversión y él dijo algo semejante, parafraseando, de que él siempre lo tuvo y que fue creciendo tras experiencia, más experiencia, fue creciendo ese testimonio por el Evangelio. No te podría decir yo que yo tenía un testimonio perfecto ya a la edad de 8 años, pero estaba la chispa, estaba esa partícula de que yo sabía de que lo que estaba haciendo estaba correcto, de que me habían enseñado esas cosas y que yo había podido vivir. Pues ya yo tenía 8 años viviendo el Evangelio, sí, orando, leyendo las Escrituras asistiendo con mi familia, todos los domingos. Asistía a la iglesia, teníamos noche de hogar. O sea, ya yo estaba viviendo el Evangelio y yo sentía que eso era bueno. Quizá no había tenido una confirmación espiritual fuerte de que me apareciera un ángel o algo por el estilo, pero yo sentía de que lo que estaba haciendo estaba correcto. ¿Fuiste al seminario? Sí. No completé los 4 años de seminario, hice solamente 3. El cuarto hubo complicaciones y todo eso, pero yo hice 3 años de seminario. ¿Te ayudó el seminario con esa conversión? Fuiste creciendo, como dice las escrituras, de grado en grado, pero te ayudó a fortalecer y a crecer más espiritualmente. Bastante. Además de conocer de las escrituras, era también un punto de yo aumentar mi responsabilidad. Yo hice seminario los sábados solamente. Yo iba, porque yo estudiaba en la tarde, entonces el seminario de la tarde yo no podía tomarlo de lunes a viernes, porque no lo daban en la mañana en ese momento en el barrio, no sé por qué. Entonces, todos los sábados yo tomaba seminario y era 1 hora y pico, 2 horas para darte la clase que te tenían que dar en 5 días, más las asignaciones que yo tenía que hacer. Y a pesar de, yo no era un joven que quizá mi madre estaba todos los días, tiene que ir a seminario, tiene que. Ella quizá sí nos incitaba a orar, a leer las escrituras, a ir a la iglesia y muchas cosas, pero no era quizá esa madre que estaba obligándonos a nosotros a hacer las cosas. Yo lo hacía porque yo sentía, como dije anteriormente, yo sentía que era importante y que era bueno. Yo no me sentía como, ay. A veces sí, a veces habían días que uno decía, tanta tarea, tantas asignaciones, pero yo me sentía bien al final del día. Yo sentía que era algo bueno. Sí, como yo fui a seminario y yo creo que lo que más yo puedo recordar es el vínculo que yo creé con los demás estudiantes, con los demás amigos. Más que cualquier quizá doctrina que se le olvidaba a uno. Exacto. Ese vínculo de amigo y de hermandad. Richard, después de tú haber ido a seminario, con tener amigos y todo eso, entonces tú decides servir una misión. Según dice ahí, serviste en el Ecuador. Correcto. 2 misiones. Sí, allá yo tuve la oportunidad de servir en 2 misiones, gracias a que se dividió la misión en el tiempo en el cual yo estuve sirviendo allá. Como a los 6 meses de yo estar allá se dividió. Allá habían 3 y se volvieron 5 misiones. Hoy en día creo que hay más, creo que hay 8 aproximadamente. De una misión que tú serviste ya hay como 8. Sí. Se ha dividido la... No, de una, eran 3 en el país. Le quitaron... Y fueron dividiéndose, se dividió en 5, creo que después en 6, 7 y así ha ido dividiéndose y creciendo. Allá realmente las personas son bien abiertas a escuchar acerca de Dios y de Jesucristo. Eso era algo que facilitaba en cierta forma en nosotros poder predicarle el Evangelio. Son bien, al igual que aquí las personas son sociables, allá también eran bien sociables y eran abiertas, por lo menos en la zona que a mí me correspondió, que era mayormente la parte costa. No sé en la parte de sierra, no sé, porque en esa parte no correspondía a mi misión. Es decir, nosotros tenemos 3 misiones aquí, también ahorita vemos 8. Fácilmente, teníamos 3. No, ya tenemos hay 4. Hay 4, no, teníamos 3. Ya hay 4. En pronto, 8 misiones. Exacto. Mira, Richard, cuando
¿Qué te motiva a decir, mira, me voy a preparar para irme a la misión? ¿Qué venía con eso desde pequeño o en el seminario? ¿Qué pasó? Como dije anteriormente, quizás podríamos decir por tradición, pero en mi familia no había nadie que había servido. Un tío mío sí había servido a la misión, pero no tuve mucha influencia quizá de él para poder decir, ah, sí, yo me fui a la misión por él. Fue más por, como dije anteriormente, yo había crecido en el Evangelio, ya había visto y convivido con misioneros. Yo tuve la oportunidad de relacionarme con muchos misioneros y con muchas personas que habían servido misión, que habían estado. Y simplemente yo sentía que era bueno. Yo dije, bueno, y comprendía de que era un deber de sacerdote. Yo dije, bueno, tengo que hacerlo. Quizá no lo comprendía a la magnitud que lo comprendo hoy en día, pero ese sentimiento de yo decir, eso es parte de lo que yo debo hacer, fue lo que me impulsó a hacerlo. ¿Alguna experiencia en la misión que pueda compartir con nosotros? Uf, Con la, yo tuve muchas experiencias relacionadas. una sola de ellas. Mira, hubo algo que yo aprendí en el CCM, que eso nunca se me olvidó, que fue, hubo un maestro que nos enseñó acerca del Espíritu Santo y de uno aprender a guiarse del Espíritu Santo. En una ocasión nosotros íbamos caminando, un compañero y yo. Las citas que teníamos ya se habían caído, faltaba poco ya para comer y ya no teníamos en cierta forma más nada que hacer, más que contactar quizás a otras personas o ir a la casa, ya que allá no brindaban alimento los miembros, ir a la casa de las familias que nos iba a dar en ese día. Pero sentimos visitar una familia, que ellos eran conversos recientes, yo no tenía mucho que se habían bautizado, tenían meses. Eran una pareja eran jóvenes y tenía una niña. Si no me equivoco era una niña, no recuerdo bien si era niña o niño. Si no me equivoco, niña. Y recuerdo que llegamos en esa ocasión a su casa, que estábamos cerca de ella. Y dijimos, vamos a ir allá entonces, antes de ir a comer. Y fuimos para compartir un mensaje con ellos. Y cuando llegamos estaban ellos discutiendo. Parece que tenía una situación entre ellos y estaban ellos discutiendo. Ahí nosotros aprovechamos, nos dejaron pasar, compartimos una escritura, escuchamos un poco acerca de su situación. Y les aconsejamos de que buscaran a Salvador, que le compartimos un poco acerca de los principios que tenían que aplicar en ese momento. Y nos fuimos. Él tenía que irse a trabajar, él se fue, nosotros nos fuimos. Luego el domingo se acerca a la esposa de ese hermano o la hermana, muy feliz y agradecida. Se nos acercó y nos dijo, gracias Elere por ir allá y ayudarnos. Eso es algo que nunca se me olvidaría, porque fue gracias a que sentimos esa impresión de ir allá y que obedecimos esa impresión. Luego yo pensaba, ¿y qué hubiese pasado si no hubiésemos obedecido? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué habría ocurrido en esa situación? Porque estaba en una discusión bien acalorada, en cierta forma. Y yo me sentí como tan bien. Sentí que hice algo muy especial, muy bueno, como para esa familia. Y eso es algo que no se me olvidaría. Entonces, cada vez que yo siento que una impresión espiritual, una expresión de que yo siento que tengo que hacer algo, yo, aunque quizás sea forzoso para mí o un sacrificio para mí, yo lo hago. Sí. Yo recuerdo la primera entrevista que tuvimos en Conociendo a los Santos los últimos días. El hermano Roberto Flete era obispo. Estaba contando y dice que sintió la impresión y donde una familia. Fue donde su consejero, tarde en la noche, le dijo que debían visitar a alguien, a un hermano, y cuando llegaron, que tocaron la puerta, ese hermano dijo, adelante, obispo, porque no sabía que era el obispo, pero él sabía que le había pedido al Señor por algo y el Señor estaba contestando las oraciones. Entonces, qué bueno que tú dices eso. Cuando sentimos cualquier impresión del Espíritu,
tenemos que hacerlo. Ujú. Porque no sabemos si vamos a sentir la segunda. Debemos hacer la primera. Y es que el Señor está contestando alguna oración o está evitando Exacto. que nosotros podamos caer en alguna situación. Richard, estuvimos juntos en el obispado. Fuiste llamado a ser obispo, un hombre joven todavía. ¿Cuántos años tenía cuando te llamaron a ser obispo? ¿Cuántos años? Creo que tenía 27, 28, por ahí. Una persona joven llamada a ser obispo. El lado positivo es que uno, siendo joven, tiene más energía. El lado negativo es la inexperiencia. Y más en el barrio donde yo fui llamado, yo no conocía a muchas personas. Mi primer impresión que yo tuve fue conocerlo a todos. ¿Cómo te sientes después de haber sido ya relevado con tu responsabilidad como obispo, siendo el pastor de las ovejas en Santa Cruz? Me siento más ligero luego del relevo. ¿Cómo te sientes? Todo aquel que ha sido obispo, sin importar el tiempo, la ocasión ni nada por el estilo, sabe que es uno de los llamamientos con más peso, porque hay cientos de almas que dependen de ti, en cierta forma. Entonces los obispos, cuando son llamados, en realidad se les coloca un manto. Es correcto. Dice una transición. Es así. Mira, de verdad, yo digo eso. Yo sé que en tu tiempo como obispo tuve la oportunidad de servir ahí, ser tu consejero. Yo podría decir que fue un tiempo de aprendizaje para mí. Aun cuando tú eras mucho más joven que yo. Ujú. Naciste en el 93, yo nací en el 79. Pero fueron muchas cosas que de verdad que se pudieron aprender. Y una de las cosas que más me gustaba es que tú siempre tenías el tiempo para poder responder los mensajes. Es decir, estábamos en 200,000 grupos de WhatsApp y respondía cualquier hermano, en cualquier tenía una pregunta ahí, tú le respondías. Y a veces te tiraba en privado y te decía, pero va acá, ¿cómo lo hacen el trabajo? Ujú. Y me decía, no, lo que pasa es que yo me organizo el trabajo y también organizo para poder responder. Y de eso es algo que admiro tuyo muchísimo como persona, de que tú tienes esa capacidad de organizarte. Y yo siempre digo que el que es ordenado, no puede ser ordenado en algunas cosas, es ordenado en todo. Y su vida tiene mayor resultado porque tiene mayor orden. Esa parte de organizarte, esa disciplina, ¿de dónde viene? ¿Cómo la adquiere? Yo no lo sé. Quizá nació conmigo. Mira, yo recuerdo, Yo sé que tú vas a decir que no, que eso viene de China y de allá, entonces quizá está en la sangre, me imagino. ya que mi abuelo es chino, entonces quizá venga por ahí. Pero mi madre me decía que cuando yo venía de la escuela, yo agarraba mi uniforme, lo ponía en la pecha y lo guardaba y doblaba el uniforme. ¿En serio? Y sí, Lo que se ve en los videos de los carajitos chinos que se ponen los zapatos en un lado y van haciendo yo no lo recuerdo. Sí, ¿verdad? Porque quizás en mi tiempo de juventud yo no era tan así. Yo no era tan ordenado con las cosas. Pero en mi tiempo de infancia, según me contaba mi madre, quizás a la edad de 4, 5, 6 años, cuando yo llegaba de la escuela, ella me decía que yo hacía eso. Cuando ya yo era más grande, ella me decía, tú cuando pequeño tú llegabas y doblaba tu uniforme para el otro día y que doblaba el pantalón y yo, bueno. Pero poco a poco yo fui aprendiendo. En la misión también yo aprendí mucho acerca del orden en cuanto al tiempo y en cuanto a planificarse. Todo lo que han servido a la misión, lo que sirven y aquellos que servirán van a aprender que el tiempo es valioso. Entonces, a pesar de que son 2 años en la misión, y al principio parece que es una eternidad porque uno dice, wow, no se acaban estos 2 años. Ya cuando está por la mitad o ya se está acabando, uno dice, pasó muy rápido el tiempo. Y yo pude haber hecho más. Entonces, si uno administra bien el tiempo, uno va a poder hacer muchas cosas. Quizá no va a ser infinito, por el tiempo no vamos a hacer todas las cosas infinitas, pero vamos a poder hacer muchas cosas. Richard, ¿cómo te ha favorecido
ese orden en tu vida, si tú analizas desde tu niñez hasta esta etapa, que ya tú tienes tu propia familia, que tienes tus hijos, tienes tu esposa, que tú dices, bueno, yo haber sido organizado, yo pude llegar desde este nivel a este nivel. ¿Cómo te ha podido ayudar eso? Eh, Ayuda bastante a cumplir metas y a cumplir objetivos que uno tiene en la vida. Yo diría que en el periodo de tiempo que yo no fui tan ordenado, yo desperdicié mucho tiempo, que fue en el tiempo quizá de mi juventud. Yo paraba más quizás jugando a basquetbol, en música, en chercha y cosas así. Y quizá perdí mucho tiempo que yo lo hubiese podido enfocar en otras cosas. Ahora bien, el tiempo que yo fui más ordenado y que fui más en base al plan, me enfoqué más en base al plan, pude sacar mejor provecho. Yo recuerdo cuando nos casamos, Alessandra y yo, creo que fue ese mismo año, el año siguiente, si no me equivoco. Nosotros hicimos un plan a 20 años. Nosotros hicimos un esquema. Un plan de gobierno, 20 años. Exacto. 4 años. 20 años hicimos. Dijimos, ¿qué queremos hacer? Que fue algo que yo aprendí mientras estaba en Fumbal, que ellos le llaman la brújula. Hicimos algo semejante a la brújula, a 20 años. Dijimos, ¿dónde nos visualizamos en 20 años? ¿Qué queríamos hacer? Y esa fue una de incluso de las razones por la cual yo tuve más afín con mi esposa, con Alessandra, y decidí también casarme. Porque nuestra visión estaba en cierta forma alineada. Y ahí nosotros planificamos todo, la parte espiritual, por ejemplo, de cuándo queríamos volver a ser obreros, cuándo los planes de noche de hogar y cosas así. Hicimos planes financieros, que gracias a esos planes financieros que hicimos a largo plazo, hemos podido cumplir ciertas cosas sin vernos ahogados en deudas. No es que somos una familia que estamos, ay, no sabemos qué hacer. Hicimos incluso, fue tan detallado el plan que ahí nosotros planificamos incluso hasta los niños que íbamos a tener y en las fechas aproximadas o los años, mejor dicho, porque tampoco es, no quiero que crean que nosotros y que tal día, a tal hora, no, eran fechas aproximadas. Planificábamos incluso dónde queríamos que estudiaran los niños y todas esas cosas. Planificamos cosas de casa, compra de vehículo, todas esas cosas las planificamos. En ese momento, que ya eso hace 6 años aproximadamente, 6, 7 años que nos casamos. Y hay muchas de esas cosas que planificamos que se han dado. Hay otras que no, porque la planificación puede ir modificándose, no es estática. No. La planificación, con el pasar de los tiempos, cada año nosotros revisamos. Exactamente, se van y decimos, revisando. esto no, esto sí. Ajustes. Y hacemos ajustes a esa planificación, pero ya tenemos un norte. No es que vamos por la vida de que, ay, no sabemos mañana. Y esa planificación es lo que nos ha ayudado incluso a mantenernos centrados en lo que queremos. Richard, cuando éramos del obispado, Ujú. cuando estábamos dando los cursos, los talleres de autosuficiencia, tú enseñaste el de finanzas. Sí. Lo tomé varias veces, porque sí, yo soy un poco un desastre a veces con la finanza. Y en ese taller tú estabas enseñando de tu vivencia. Ujú. Una de las cosas que más me gustaba era eso, porque tú enseñabas no solamente lo que los manuales decían, sino herramientas de que tú utilizabas en tu vida. Por ejemplo, ahora que Correcto. tú hablas de la planificación, una tabla Excel con todo organizado, ¿de qué forma, más lo que tú habías dicho casi ahora, eso te ayudó a cumplir con esas metas y esos planes que ustedes hicieron? Bien, mira. Al momento que yo inicié con eso de la tabla en Excel, con la información financiera y todas esas cosas, eso fue antes de que yo casarme. Nos casamos en el 2018, en el 2017 yo inicié.
A ver, no, perdón. 2017 nos casamos. 2016 yo inicié, algo así, si no me equivoco. Se casan en el 18. 18 pues. Ah, Sí. lo dije bien al principio. Sí, Yo soy malo con la fecha. 18 nos casamos en el 17, un año anterior. Entonces, yo comencé a notar. Yo era un joven. Yo antes de terminar la misión, yo hice una lista de metas que quería lograr. Eran como 15, 20 cosas que yo quería lograr. Las metas requieren recursos, requiere dinero. Entonces yo dije, bueno, yo ganando salario mínimo, en ese momento tenía que pagar mi universidad y pagar otras cosas. Yo dije, ¿cómo me voy a hacer? Tenía que apoyar en mi casa también. Yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Ok, comencé a planificarme y tenía un registro exacto de todo lo que ingresaba y salía de mi bolsillo. Si yo gastaba 5 pesos en una menta, registraba 5 pesos menta. Si yo gastaba 1 peso en lo que sea, 1 peso. Y eso me ayudaba a yo tener las estadísticas de a dónde se me estaba yendo el dinero. Cuando nos casamos, eso yo lo inyecté en el matrimonio, en cierta forma. Y nosotros entonces lo hicimos a nivel familiar. De ahí en adelante comenzamos con esa tabla y eso nos ayudó bastante a ver incluso en dónde se iba el dinero y hacer ajustes. Y nos ayudaba a tener la meta de todos los años poder ahorrar dinero. Pero cuando tú le presentas la tabla, porque es una visión tuya, era algo que tú estabas haciendo. Correcto. Tu esposa me imagino que también era organizada, pero no utilizaba ese método. No. Pero cuando tú se lo presentas, imagino que al inicio un poco chocante, cuando la gente no tiene... Porque tú sabes que yo intentaba hacerlo varias veces y duro 4 meses o 3 meses haciéndolo, pero después dejo de hacerlo y vuelo porque no es fácil hacerlo. Llevarle un registro de todo lo que uno consume. ¿Cómo fue la reacción de Alessandra? Al principio ella decía, bueno, yo lo que agarro, ella siempre lo dice así, yo agarro los ingresos, le resto lo que voy a gastar, esto, lo que queda, ahorro. Y decía, ajá, pero eso, ¿cómo te digo? Yo no le encontraba sentido a eso. Yo decía, falta algo, porque eso no nos exige nada. Si me entran 10,000 pesos, yo puedo gastar 10,000 pesos entonces, porque eso es lo que yo tengo. Y no sé en qué lo gasté. Y no sé en qué lo gasté y no puedo tomar decisiones para más adelante. Entonces, si no, espérate, déjame yo reducir este gasto para yo poder entonces administrarme mejor y salir adelante. Luego ella dijo, bueno, está bien, ella es contadora. Y dijo, ok, lo más frustrante es el registro de los gastos. Le está registrando eso, pero ya una vez que uno le agarre el truquito y que uno ya tiene un tiempo haciéndolo, uno como se adapta y lo va haciendo. Incluso en el celular. Yo le decía en el curso de finanzas, anótenlo en el celular. Creen un grupo de WhatsApp y se lo mandan ahí, se mandan la factura y todo eso, porque sin conocimiento no puedo tomar decisión. Si yo no sé en qué yo gasté, no puedo tomar ninguna decisión. Entonces ahí comenzamos y luego, cada trimestre, cada año, uno evaluaba cómo uno iba financieramente y ella veía que daba resultados. Entonces ella seguía y yo seguía y así seguimos llevando lo de la administración y todo eso. En nuestra familia el tema del financiero nunca ha sido un problema, porque desde el inicio siempre fue uno. No di que tú tienes tu dinero, yo tengo mi dinero, tú resuelves por tu lado, yo resuelvo. No, en todos los aspectos hemos tratado siempre de estar unidos, de ser uno. Y ese fue uno de los aspectos también que llegamos a ser uno financieramente. Richard, tú con el conocimiento que tienes de ser autosuficiente, de finanzas personal, ¿qué consejo tú le darías a esta audiencia en cuanto a que muchas veces el tiempo le pasa a las personas, no se organizan y viven de lío en lío? ¿Qué consejo tú le podrías dar útil? Que digan, bueno, yo viendo esa entrevista con el hermano Richard León, aprendí tal cosa y eso me va a ayudar a que mi vida cambie. ¿Qué consejo? Administrese bien. Al principio puede ser desafiante, pero a la larga, el poder administrarse en lo que sea el dinero,
El tiempo. sea el tiempo, sea lo que sea. Esa administración le va a dar los frutos que todos quieren. Todos queremos tener una vida ordenada, que todo nos haga bien, que, que todo prospere. Pero a veces nos sacrificamos para poder entonces tener esas cosas. No nos administramos bien económicamente, no nos sacrificamos para poder llegar a ser autosuficientes, porque todo es sacrificio. La administración financiera es sacrificio. Tú agarras, tú tienes 100 pesos ahora, tú lo gastas los 100 o lo dejas para mañana para poder juntarlo con otros 100 y comprar algo de 200 o algo de 300 si lo ahorras para más adelante. Es un sacrificio que tú estás haciendo ahora para más adelante poder obtener ese beneficio. Entonces, es eso, sacrificarse y administrarse bien. Diría cualquier persona que está viendo el video, tú lo dices porque tú ganas bien. No, No. Te digo, diría cualquier persona. Se puede una persona, cuando alguien se administra en lo poco y en lo mucho. correcto. Es decir, no es que tú te administras en lo mucho mejor que en lo poco. Yo Como- diría que te puedo administrar mejor en lo poco. Si no te administras bien en lo poco, tampoco te administrarás bien en lo mucho. La administración comienza incluso desde lo más pequeñito que tú tengas. Porque a veces tú piensas que, ay, es fácil administrar 1 millón. Ajá. Yo prefiero algo más pequeño que yo pueda manejar, por ejemplo. Si ya yo sé manejar 1 millón, excelente. Pero si no lo sé manejar, yo prefiero algo más pequeño. Yo, cuando comencé a llevar esos registros financieros, yo lo que ganaba era quizás 9,000 pesos, 10,000 pesos. Y mi compañero de trabajo, que ganaba más que yo, llegaba a la quincena y decía, ay, no tengo nada. Perdón. Ellos decían, tenían que pagar hoy, por ejemplo. Y decía, tienen que pagar hoy porque no tengo nada en lo que... Y yo decía, bueno, yo por lo menos tengo alguito. ¿Por qué? Porque yo me administré. Administrado bien. Yo cobraba, yo decía, esto es para la universidad, esto es para la casa, esto es para una emergencia, esto es mi ahorro, este es mi pasaje, esto es mi comida. Y lo dividía así. A veces era difícil porque yo quería darme un gusto, pero esa administración, el llevar esa administración es la que te garantiza ese éxito que yo tuve más adelante. Dividía. O sea, lo dividía en tal universidad. No sé si tú lo haces así, pero yo tengo un buen amigo, joven, igual que tú, Bernard, si escucha esta entrevista. Bernard me vendía productos de... Él trabaja en Vieja Tour y después me vendía productos de Amway. Ok. Él hace las dos cosas. Y él, cuando yo le pido una crema dental o algo, él siempre andaba con la mochila y él sacaba el sobre. Él sacaba varios sobres. El sobre de la devuelta de los productos. Él tenía el sobre de los pasajes, el sobre de cualquier cosa que fuera a comer. Y eso yo lo veía de una forma organizada. Cualquier persona puede decir, no, pero eso debe ser muy metódico. Ujú. Sin embargo, el tiempo le ha dado la razón de que administrarse así y saber gastar, dividir los gastos, eso le ha ayudado. Correcto. No sé si tú utilizabas sobre, quizás lo utilizabas de forma mental o algo, o como que tú tienes tu tabla, tú dices, no, es mucho más fácil. ¿De qué forma eso puede ayudar a alguien? Dividir así eso, los gastos y las entradas. Yo no lo hacía con sobres, yo lo hacía más en la tabla. Yo tenía una tabla de Excel, simplemente calculaba y como yo tenía dominio de mí, yo lo podía hacer así. Hay personas que necesitan verlo físicamente y ver que eso está separado para eso, que este sobre dice que eso es para el alquiler, el dinero del alquiler. Necesita verlo y que le diga que es del alquiler para no gastarlo. No gastar. Porque si lo tiene todo junto, dice, pero yo tengo aquí 20,000 pesos y se le olvida de que tengo que pagar tanto de alquiler. Entonces dice, lo decompleté. Entonces, el tenerlo físicamente y verlo todo, eso ayuda mucho en esa parte, a poder tener ese control de que ya esto es para entretenimiento, esto es para el alquiler, esto es para transporte. Ya yo sé que si yo voy a tocar entretenimiento, y es lo que está ahí en ese sobre. Si se acabó, ya se acabó. Lo demás ya está separado.
Ok. Entonces se puede. Sí, Se puede. Simplemente se es... puede y se debe. Se puede y se debe. Es tener ese deseo y como enseña la iglesia, nosotros debemos de siempre buscar la forma de ser autosuficientes. Esa era una de las cosas que tú siempre enseñabas mientras tú eras obispo. Exacto. Ser autosuficiente y muchas veces eso trae, ¿verdad? Que lo miren mal a uno. Dice, este hombre, nada. Sí, hablábamos tanto de eso, entonces, bueno, interesante. Richard, en cuanto a lo que es tu ámbito profesional, ¿qué estudiaste? Dice que estudiaste administración. Oh, Correcto. Estudié administración de empresas. Eh, Me terminé de graduar fue en la pandemia, gracias al Señor. no hubo un acto, no hubo una No ceremonia. hubo ceremonia. Qué bueno, qué bueno. Eso fue lo mejor. ¿En qué año de pandemia? ¿En el mismo 20 o 21? En el 20, si no me equivoco, 20, 21, 21. En el pues. 21, Al porque inicio ya del el 21. 20 estábamos todavía muy... Sí, en Sí. el 20 estaba yo estudiando. Ok. Richard, ¿cómo, no sé, cómo te visualizas tú de aquí a unos años, a 20 años, a 10 años? A 10 No, años. te voy a cambiar la pregunta. De aquí a 13 años. De aquí a 13 años. Sí. ¿Y por qué 13? Porque tú hiciste un plan a 20, entonces ya tú llevas 7, entonces... ¿Cuáles son los planes para esa fecha? Son muchos planes. No, después de esos planes hay que seguir renovando. Renovando. De aquí a 20 años, posiblemente ya esté no pensionado. ¿Cómo sería? Jubilado. Lo mismo. Quizá Retirado. quizá no trabajando para un empleador, Ok. sino quizás ser yo mi propio jefe. Yo quisiera, eso es parte incluso de lo que está planificado. Quizás no se logre de aquí a como está estipulado, quizás sea un poquito más, quizá un poquito menos, pero eso era una de las metas que teníamos, porque uno decía, bueno, el tiempo es valioso para uno y pasar 8 horas de lunes a viernes trabajando quita mucho tiempo para la familia y para hacer quizá cosas que realmente te hagan más felices. Entonces uno creo que todo quiere ser independiente y yo no aspiro quizá a tener una empresa. Al principio sí, yo decía, yo quisiera tener una empresa grande, tener... El problema son más grandes. Y los problemas son más... Uno pierde más tiempo en una empresa grande porque hay que estar pendiente a muchísimas cosas. Sí. Entonces, puede ser hasta negocio que te genere lo suficiente para tus necesidades. Que era una frase que yo repetía mucho cuando hablábamos de autosuficiencia. A veces personas quieren ser autosuficientes pensando que van a ser millonarios y no es millonario, es tener lo suficiente para tus necesidades. Y ayudar a las otras a cubrir sus necesidades. Y a cubrir, te cubre tu familia. Exacto. Y ahí tú vas expandiéndote, quizás el vecino o cualquier otra persona que lo necesite. Que necesite en el momento. Richard, hemos hablado de tu parte espiritual, tu llamamiento en la iglesia, actuar. Tú estás sirviendo, se me fue el chivo que tenía aquí. ¿Cuál es tu responsabilidad ahora mismo? Especialista de historia. Son dos, uno a nivel de Estanca y otro a nivel del área. Especialista en historia del Consejo Norte del área del Caribe. Brevemente, que el tiempo casi se agota, ¿qué tú haces? ¿Con qué se come eso? Mi función es recopilar los documentos históricos relacionados con la Iglesia de Jesucristo. Recopilar historias de personas que puedan edificar la fe de las otras personas, quizás ahora en el presente o quizás en el futuro. También asesoramos a los barrios, las estacas, para que puedan registrar esas historias. Vemos que muchos miembros han pasado por situaciones espirituales, acontecimientos o eventos históricos, y ellos pueden registrar eso. Entonces uno en cierta forma trata de recopilar esas informaciones con el fin de poder edificar la fe de las personas en el futuro. Es algo semejante, yo siempre lo relaciono a las escrituras. Hoy en día tenemos escrituras porque los profetas de la antigüedad hubo registro. Decidieron registrarlas, decidieron plasmar esas experiencias que tuvieron. Si ellos no hubiesen registrado nada y simplemente lo pasan de boca en boca, simplemente tendríamos historias distorsionadas que quizá estarían lejos, muy lejos de la realidad.
Interesante. Richard, hay una canción que dice, ¿en qué dedique el tiempo libre? Dime, ¿cuál es tu hobby? ¿Qué dedica el tiempo libre? Pasar tiempo con mi familia. A mí me gusta salir mucho con ellos, salimos al parque o lo que sea, relacionarme con ellos. También está la parte de hacer deportes, ir al gimnasio o jugar básquetbol. Y a pesar de que básquetbol hoy en día no estoy jugando muy frecuente, quizás como antes, pero todavía de vez en cuando uno baja a la cancha. Aprovecha todavía Y que los huesos no te suenan. No, ellos suenan a veces. Me estoy poniendo crujiente. Y también la producción musical. Ok. A mí me gusta mucho lo de la producción musical. En cierta forma es un hobby, pero también en otra parte vendría siendo como un trabajo, porque yo he llegado a recibir dinero en trabajos que yo he hecho. Así como la canción de la ley de castidad. Correcto. De los misioneros. Es así. Sí. Y entonces, la producción, jugar basquetbol, ¿qué más? ¿Qué más tú haces para desconectarte, salir con la familia, compartir con ellos, con los niños, armar bloques, cosas así? No sé. Sí, el hijo mío me dice, ¿qué vamos a hacer juntos hoy? También juego videojuegos. Tenemos un grupito de amigos que son miembros de la iglesia, todos, que nos juntamos y jugamos videojuegos, compartimos. A mí me dejaron fuera de ese grupo. Es que tú no juegas ni canica. Ni ni carta, ni domino. Ni domino. Ay. Que debería, porque eso es muy ¿qué dominicano no juega? No juega domino. Aunque malo, pero juega. Pero juega. Tú, como persona, y como familia, muchas veces, ¿cuál es el hobby? ¿Cuáles cosas hacen para compartir? Nosotros andamos mucho. Nosotros o vamos al interior, o, por ejemplo, a mi esposa le gusta mucho, ella busca cosas que hacer con los niños. Ella me dice, mira, hay una actividad en tal parque, podemos ir. Mira, tenemos esta actividad en tal lugar. Perdón. Entonces, ella me lo envía y yo, vamos. Vamos mucho al parque, aunque no tengamos nada que hacer. Vamos al parque, monten en bicicleta y vamos nosotros con ellos. Exacto. Y compartimos con ellos un heladito. No tiene que ser algo costoso tampoco. Muchas veces vamos y nada, simplemente a sentarnos en el parque. ¿Sientes que esa salida está creando un tipo de vínculo el cual le ayudará a permanecer unido? Yo considero de que sí. Yo te voy a mencionar 2 nombres para que me diga qué significa. Paula Altagracia Tejeda. Esa es mi mamá. Mi mamá, algo que yo recuerdo mucho de mi madre, es verla a ella en momentos de dificultad en su habitación de rodillas orando. A veces yo entraba porque el único baño de la casa estaba en la habitación de ella. Habían 2 habitaciones solamente. Uno en la habitación de ella y la habitación de mi hermano y yo no tenía baño. Y muchas veces uno entraba al baño y estaba ella de rodillas ahí, orándole al Señor, pidiendo fortaleza para poder salir adelante con 3 muchachos. No es fácil. No es fácil. El otro nombre, Alessandra Mariñez. Ese es el amor de mi vida. Realmente yo he aprendido a amar a Alessandra. Digo aprendido porque, como dije al principio, Es un proceso. Es un proceso. Yo no creo en el amor a primera vista de que, yo te vi ya. Te interesa a primera vista, pero Exacto. luego va un proceso. Puede haber un gusto, mira, me gusta o me atrae, pero el amor se va construyendo. Nuestra relación quizá no ha sido perfecta y no lo va a ser, No. pero yo considero que es una de las mejores relaciones. Hasta ahora ella me ha ayudado bastante en muchas cosas. Yo soy el hombre que soy ahora mismo gracias a ellas 2, tanto a mi mamá como a Alessandra. Richard, antes de terminar esta conversación, este diálogo, me gustaría que tú, por favor, pudieras compartir alguna enseñanza a la cual, algo de las escrituras, un mensaje que le pueda llegar a las personas, que le ayuden a personas que sean miembros o no miembros, que
que ese mensaje le pueda impactar, que es un mensaje que pueda, quizá en un momento que estén viendo, no sabemos si están pasando por una situación de flaquencia en su testimonio o en su vida, y escuchen tu mensaje y digan, wow, me puedo acercar más al Salvador. Me está pidiendo mucho. El Tú siempre, profeta. tú siempre tienes algo preparado ahí en el celular. Déjame ver qué tengo. El chivo, puedo buscar un chivo. No, mientras hacía la pregunta, lo que me vino a la mente fue una de las palabras que dijo el profeta Nelson, que él dijo, la respuesta es Jesucristo. La respuesta es Jesucristo. No hay otro ser que te pueda dar la respuesta a cualquier situación que esté pasando en tu vida. Depresión, desempleo, problemas familiares, problemas conyugales, cualquier situación, en el trabajo, problemas en el barrio, con los amigos, la respuesta es Jesucristo. Yo sé que tú acabas de decir que la respuesta es Jesucristo. Nuestra vida, y ese es uno del énfasis que siempre teníamos nosotros como obispado, que mayormente tú elegías algunos temas, y es que siempre todos los discursos que se preparaban en el barrio deberían de tener como fin acercarse a Jesucristo. O estar centrado en O Él. estar centrados en Jesucristo. Siempre esa era una de las cosas que tratábamos, la asignación de los temas, que las personas discursaran y se acercaran más a Jesucristo. Me gustaría escuchar tu testimonio en cuanto a Jesucristo y su iglesia, antes de terminar. No hemos terminado todavía, pero... Realmente yo sé que Jesucristo vive, yo sé de que Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Yo sé de que a medida de que nosotros nos esforcemos por seguir su ejemplo, nosotros podremos llegar a ser mejores. Y que podemos llegar a ser como Él. Quizás no en esta vida, pero tenemos que empezar en esta vida a esforzarnos, a dar el máximo de nosotros. Yo sé de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia que Él restauró a través del profeta José Smith y que Él la dirige hoy en día y que el profeta actual recibe revelación de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Como dije, todavía no hemos terminado. A veces invito a los hermanos a compartir su testimonio al inicio, en el medio, al final, pero estamos casi terminando, porque cuando uno siente que se deben de compartir, hay que hacerlo, porque el Espíritu siempre el Espíritu no se equivoca. Y no es estático. Exactamente, y cuándo debe hacerlo. Richard, ya para terminar, nos quedan 2 preguntitas más. Y me gustaría saber, cuando ya Richard no esté, siempre hago esta pregunta casi a muchas personas. Tú tienes 2 hijos por el momento, no sé si el Señor te bendiga con más hijos a ustedes. ¿Qué enseñanzas tú quieres que tanto William como Matthews, y enseñanzas tuyas de cuáles cosas hiciste, cómo viviste, quiere que recuerden ellos? Que ese sea el recuerdo de su padre que tengan. Que yo era un discípulo de Jesucristo, que seguía las enseñanzas de Jesucristo. E incluso, ya que tú preguntas eso, algo que yo estoy haciendo de tiempo atrás, yo compré un juego de escrituras y en ella estoy marcando y subrayando y haciendo y tomando notas para dejársela a ellos, junto con un diario de estudio de ciertos principios, doctrinas y enseñanzas que yo quisiera que ellos vivan. Entonces, yo lo estoy haciendo. Yo recuerdo, eso me surgió más porque en una ocasión encontramos una triple, que era de mi padre, que tenía algunas escrituras subrayadas. Entonces uno la abría, y uno leía, pero qué chévere. Y esas escrituras tenían una nota que aclarecía esas cosas o aplicaba esa escritura. Y uno decía, mira, y te daba un punto de vista diferente. Porque tú agarras las escrituras y la lees completa y tú lo vas a ver de un punto de vista. Pero cuando otra persona te dice, mira esto, y te pone otra nota, tú lo ves desde otro punto de vista.
Entonces yo estoy preparando ese juego de escritura para ellos, para que ellos, a través de eso, ellos puedan quizá saber que yo realmente amaba a Jesucristo. Así es. Gracias, Richard, por esas palabras. Es importantísimo eso. Cualquier persona que quiera venir y compartir su testimonio acerca del Salvador, que el testimonio tiene poder, tiene vida. En cualquier momento cualquier persona puede ayudar a obtener y a fortalecer su propio testimonio. Les invitamos a cada uno de ustedes, pero primeramente darle gracias por dedicar este tiempo de ver esta entrevista, llegar hasta el final. Te invito a que te puedas suscribir, pueda comentar, pueda compartirlo y pueda hacer cualquier tipo de pregunta al hermano León, el cual estará dispuesto a poder responderla. Muchísimas gracias y recuerden, no solamente tenemos entrevistas en este canal, también tenemos música en vivo y tenemos 24 horas al día la música y algunas entrevistas. Síganos y compártanlo. Hasta una nueva entrega de su programa Conociendo a los Santos de los Últimos Días. Gracias, Richard, y gracias a todos. Gracias.